Hola, ¿cómo están? Vamos a ver otro tema de química con el título de densidad y peso específico. Bien, vamos a ver qué es la densidad. Nos dice que la densidad es una característica de las sustancias. Determina la cantidad de masa que posee por cada unidad de volumen. Se representa de la siguiente manera. Bien, en acá tenemos la densidad, es la cantidad de masa que hay por cada unidad de volumen. ¿Qué tenemos en esta pequeña ecuación? Tenemos la letra del alfabeto griego Rho, que representa la densidad. En el sistema internacional se mide en kilogramos por metro cúbico. Tenemos a la letra M minúscula, que es la masa, y en el sistema internacional se mide en kilogramos. A la letra V, que es el volumen, y en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. Los sólidos y líquidos por lo general son más densos y es por eso que las unidades que se utilizan para ellos son menores, como ser gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico, que ambos son lo mismo. También en libras por pie cúbico. Pero en el caso de los gases se expresa por lo general en gramos por litro o en kilogramos por metro cúbico, ya que los gases son menos densos en relación a los sólidos y líquidos. Entonces, por lo tanto, se representan en unidades donde la magnitud de la masa tiene que ser mayor. El peso específico. El peso específico es de una sustancia. Esta viene una propiedad característica. Su valor se determina dividiendo el peso entre el volumen, ¿ya? Como vemos acá, en esta expresión, el peso específico es igual al peso sobre el volumen. Pero también podemos obtener la relación entre la densidad y el peso específico de una sustancia de la siguiente manera. Primero, ya sabemos que el peso específico se determina a través del peso dividido entre la unidad de volumen o la cantidad de peso que hay por cada unidad de volumen. Y también lo que sabemos es algo que viene a continuación, que es el peso, que es una magnitud de fuerza, se puede determinar a través de la multiplicación o del producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, si vamos a reemplazar el valor del peso, es decir, en vez de peso voy a colocar en esta ecuación masa por gravedad, me queda de la siguiente manera. El peso específico va a ser igual a la masa por la gravedad dividida entre el volumen. Pero ahora, como pueden ver en acá, es una multiplicación y hay una división. Tengo masa sobre volumen. Esto a qué se nos hace conocido, se nos hace familiar, lo acabamos de ver. Reemplaza a los valores de la densidad. La masa sobre el volumen es igual a la densidad. Entonces, si voy a reemplazar estos valores en función de la densidad en la ecuación, nos va a quedar lo siguiente, donde el peso específico ya no es masa por gravedad sobre volumen, sino directamente densidad por gravedad, puesto de que estos dos factores los he reemplazado por densidad. Bien, otra relación que hago simplemente aplicando despeje es lo siguiente. Voy a despejar la densidad y puedo determinarla en función al peso específico dividido entre la gravedad. Bien, para recordar todas estas nuevas simbologías que estamos viendo, analizamos lo siguiente o vemos lo siguiente. P y E significa peso específico y se mide en newtons por metro cúbico en el sistema internacional. Tengo W, que es el peso, se mide en newtons. Rho, que es la densidad, que se mide en kilogramos por metro cúbico. La M, que representa la masa, se mide en kilogramos. La V, que representa el volumen, se mide en metros cúbicos en el sistema internacional. Y finalmente la letra G, que es la aceleración de la gravedad, que es un valor constante y se mide en 9,81 metros por segundo al cuadrado. Es un valor constante. Luego vamos a ver ejemplos, un par de ejemplos para entender. El primer ejemplo nos dice lo siguiente: calcular la densidad de un líquido
si 35 mililitros se contienen en una masa de 14 gramos. Siempre primero debemos sacar nuestros datos. Bien, entonces primero lo que hacemos es recabar los datos. En el problema nos dice que debemos hallar la densidad de un líquido y nos está planteando lo que tiene es el volumen y la masa. Tenemos todos esos datos, la densidad es nuestra incógnita, el volumen es parte de los datos, así como la masa. Ahora, vamos a aplicar la fórmula que ya hemos visto en primer lugar, la cual nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Reemplazamos los datos. En la masa, 14 gramos, en el volumen, 35 mililitros. Y finalmente, la división de estos nos da el siguiente resultado. La densidad va a ser igual a 0,4 gramos por mililitro. Vamos al ejemplo 2. Nos dice calcular el peso específico del helio si su densidad es de 0,09 kilogramos por metro cúbico. De igual manera, primero recabamos los datos. Me pide hallar el peso específico y tengo la densidad del helio que es igual a 0,09 kilogramos por metro cúbico. Bien, voy a aplicar la fórmula. La fórmula a utilizar es la siguiente. Bien, entonces la fórmula es la siguiente. Para el peso específico me dice, si estoy trabajando con densidad, voy a utilizar la siguiente. Peso específico igual a densidad por gravedad. ¿Ya? Estoy trabajando con la densidad. Bien, entonces, en este caso hay algún dato que no tengo, es la gravedad. Pero como sé que ese dato es constante, lo adjunto aquí a mis datos y me dice que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Estoy trabajando con un decimal para hacer más para agilizar un poquito más. Bien, reemplazo mis valores. El peso específico va a ser igual a la densidad 0,09 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplico y voy a hallar mi resultado. Pero ¿cómo sé las unidades en las que me va a dar? Entonces, en las unidades voy a trabajar de esta manera. Voy a agarrar las siguientes: kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Estas en conjunto en ese proceso me van a dar lo que es newtons. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da newtons. Y abajo queda lo que es los metros cúbicos. Entonces el resultado finalmente me da 0,88 newton sobre metro cúbico. Estoy aplicando las unidades y simplemente he multiplicado ambos factores. Ya tengo mi resultado del segundo ejemplo. Continuamos con el tercer problema, que dice lo siguiente. ¿Qué volumen debe tener un tanque para que pueda almacenar 3040 kilogramos de gasolina, cuya densidad es de 680 kilogramos por metro cúbico? Lo primero que hacemos es recabar nuestros datos en base al problema, ¿no? Nos dice que la masa es 3040 kilogramos, ¿ya? Luego la densidad es 680 kilogramos por metro cúbico y nos pide hallar el volumen. Bien, la fórmula que tenemos para hallar la densidad es la siguiente. La densidad va a ser igual a la masa sobre volumen. ¿Qué debemos hacer de acá? Despejar la variante. ¿Y cuál es nuestra variante? Pues es la V, que representa al volumen. Bien, yo tengo la ecuación donde me dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y de acá, ¿cómo lo voy a despejar? El que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y este que estaría multiplicándose, que sería la densidad, va a pasar al lugar del divisor. Es decir, van a cambiar de lugar, puesto que uno está en el divisor y el otro en el numerador. Cambian de lugar, quedándonos de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. Entonces ya tenemos despejada la ecuación. Lo único que nos queda es reemplazar los datos. Previamente, antes de reemplazar, siempre debo ver que mis datos estén en el mismo sistema. La masa está en kilogramos, la densidad también está trabajando con kilogramos y el resultado nos va a dar en metros cúbicos. Entonces están en el mismo sistema. Reemplazo. Entonces vamos a ir reemplazando los datos en la fórmula, ¿ya? Tenemos por acá lo que es la masa, que tiene un valor de
3040 kilogramos. Y la densidad que está en la parte inferior tiene un valor de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, lo único que debemos hacer en este caso ya es dividir. Metemos todos los datos a nuestra calculadora y los dividimos, dándonos lo siguiente. El volumen va a ser igual a la división de 3043, 680 me da 4,47 y vean las unidades. Kilogramo y kilogramo están directamente proporcionales, ambos se simplifican. Y me va a dar el resultado en metros cúbicos, que es una unidad que sí corresponde a lo que es el volumen. Continuamos con nuestro cuarto ejercicio y nos dice lo siguiente. Calcular la masa y el peso de 14.500 litros de gasolina si la densidad de la gasolina es de 700 kilogramos por metro cúbico. Bien, lo primero que hacemos es recabar nuestros datos. Me dice que debo hallar lo que es la masa, mi incógnita, y el peso, que también es otra incógnita. De 14.500 litros, ya tengo el volumen, 14.500 litros. Luego me está dando como otro dato la densidad, que es igual a 700 kilogramos por metro cúbico. Bien, lo primero que debo hacer en este ejercicio antes de proceder es convertir las unidades. Lo que voy a hacer es convertir el volumen, ya que esto me sería un tanto más complejo. Entonces convierto primero el volumen, que me está dando como dato 14.500 litros. Voy a buscar sus equivalencias, llegando a lo siguiente. Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Ya voy a convertir a la unidad requerida. Litros con litros se simplifican y finalmente el resultado que me da calculando todo esto es de 14,5 metros cúbicos. Ya tengo convertida la magnitud requerida. Bien, si sabemos que para hallar la densidad yo debo dividir la masa entre el volumen, esto me va a servir para hallar la primera variante. Como pueden ver, me pide la masa. Tengo el volumen y tengo la densidad. Entonces lo único que me queda es despejar masa. Para dejar solito masa voy a mandar a volumen al otro lado. Si está dividiendo se va a ir a multiplicar, quedándome de la siguiente manera. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Y ahora lo único que debo hacer, ya que he convertido al mismo sistema, reemplazo mis datos para poder hallar el resultado. La masa es igual a la densidad. ¿Qué valor tiene? 700 kilogramos por metro cúbico. Esto se va a multiplicar por el volumen, que ya tenemos su valor, y es 14,5 metros cúbicos. Ya está reemplazado, lo único que me queda es multiplicar ambos y el resultado me va a dar el siguiente. La masa va a ser igual a 10.150, pero ¿en qué unidades? Metros y metros cúbicos, ambos están directamente proporcionales, es decir, uno está arriba y el otro está abajo. Y como es multiplicación, se puede simplificar y quedando como unidad lo que es kilogramos. Y obviamente corresponde a lo que es las unidades de masa. Bien, voy al siguiente.
Bien, ahora para hallar lo que es el peso, porque ya tenemos la masa, para el peso, lo único que voy a hacer es utilizar la gravedad o la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad es un valor constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este valor voy a utilizar para poder hallar lo que es el peso. Ya tengo la masa. ¿Cómo hallo el peso? De la siguiente manera. El peso es igual a la masa por la gravedad. Esta fórmula me sirve. Tengo los valores. Bien, tengo lo que es la fórmula del peso, que es multiplicar la masa por la gravedad. Ya tengo la gravedad, lo único que me queda es reemplazar valores. Entonces, el peso va a ser igual a la masa. ¿Qué valor me ha dado? Me da el valor de 10.150 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad, aquí lo tienen, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicando ambos, el valor del peso va a ser igual a 99.470 unidades. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me va a dar siempre las unidades de Newton, que son correspondientes al peso. Y ya tengo determinado mis dos factores que me pedía el ejercicio. Bien, nuestro quinto problema nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la densidad en gramos por mililitro de un bloque rectangular de plástico de 30 pulgadas de altura, 16 pulgadas de ancho y 1 pie de profundidad? Y que tiene una masa de 12 libras. Bien, lo primero que vamos a hacer es recabar nuestros datos. Entre los datos que tenemos, me dice que halle la densidad. Bien, este es mi dato incógnito. El bloque tiene medidas. Yo le voy a dar nombres. A esta parte, yo le voy a dar el nombre de A. A esta parte, le voy a dar el nombre de B. ¿Ya? Que parte de acá hasta acá. A viene de acá hasta acá. Y finalmente, de acá hasta acá, le voy a dar el nombre de C. A, que me va a representar la parte alta, tiene una medida de, aquí me dice 30 pulgadas. 30 pulgadas. B, que es la parte del ancho, aquí está, tiene 16 pulgadas. Y finalmente tenemos a C, que tiene 1 pie de profundidad. C tiene 1 pie de profundidad, que esto es igual a 12 pulgadas. Tengo estos datos y un dato más que me está dando es la masa. La masa es igual a 12 libras. Tengo todos estos datos y necesito hallar la densidad. Pero ¿cómo voy a hallar? ¿Cómo hallo el volumen de una figura de este tipo, de un paralelepípedo? Lo que debo hacer es multiplicar sus 3 lados y así voy a hallar el volumen. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de este bloque va a ser igual a la multiplicación de A por B por C. Yo les he dado esos nombres, lado A, lado B y lado C. Reemplazo los valores. El volumen va a ser igual a, el lado A, ¿cuánto mide? 30 pulgadas. El lado B mide 16 pulgadas. Y el lado C mide 12 pulgadas. Bien, ya tengo todo reemplazado los valores y lo que me queda es multiplicar. Multiplicando los 3 me va a dar el siguiente resultado, que es el volumen va a ser igual a 5.760 pulgadas. Y las pulgadas, pulgada por pulgada por pulgada, pues me da pulgadas al cubo. Ya tengo un volumen.
Pero, como pueden ver, para la densidad me dice una condición. Tiene que estar en gramos por mililitro. El volumen debería estar en mililitros, entonces lo voy a convertir y voy a proceder de la siguiente manera. Voy a agarrar el dato, que es 5.760 metros cúbicos. Y recordamos conversiones. En acá no son metros cúbicos, es pulgadas cúbicas, perdón. ¿Ya? Lo debo convertir primero a centímetros. 5.760 pulgadas cúbicas. Una pulgada tiene 2,54 centímetros, pero me dice que debe estar elevado todo al cubo. Y ahora lo único que hago es insertar mis datos. Multiplico 5.760 por 2,54 elevado al cubo. Y divido entre 1. El resultado de esto me va a dar lo siguiente. Es 94.389,5 unidades. Pulgadas con pulgadas cúbicas se simplifica y esto me va a dar en centímetros cúbicos. Pero hay algo que también debemos saber, que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces, este dato que tengo acá también puede interpretarse en mililitros, es decir, también es igual a 94.389,5 mililitros. Ambos son iguales. Ahora, ya tengo convertido esto a la unidad requerida y el otro, como pueden ver, la masa está en libras. Debo convertirlo a gramos. Voy a proceder de la misma manera recordando conversiones. 12 libras. Voy multiplicando y haciendo la relación. Voy a hallar la relación. Entonces, recuerdo esto. Una libra tiene 453,6 gramos. Directo, de una manera así directa. Libra con libra se simplifica y multiplico. Y el resultado de esto, ¿cuánto va a ser? 12 por 453,6 dividido entre 1 me da como resultado 5.443,2 gramos. Ya tengo mis dos valores en las unidades requeridas. Ahora solo me queda aplicar la fórmula. Solo aplico la fórmula para la densidad, que es igual a masa sobre volumen. Ya tengo mis datos. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar los datos. Entonces, la densidad va a ser igual a la masa. ¿Qué valor tiene? Ya lo hemos convertido. Es 5.443,2 gramos dividido entre el volumen, que es 94.389,5 mililitros. Divido ambos y el resultado que obtengo es el siguiente. La densidad va a ser igual a 0,058 gramos por mililitro o gramos sobre mililitro. Y ya he hallado mi resultado.